Mire, la hermana les fue a hacer compañía, pobrecitos, dijo. Sí, para más o menos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Bendito Padre, gracias Señor. Todopoderoso eres sabio, lo sabes todo, Señor. Tus sí son sí, tus no son no, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tu palabra penetre la mente y el corazón. Que tu palabra cambie vidas hoy en este día. Que la gente salga, Señor, diferente de como ellos llegaron. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sanes al enfermo. Que sanes, Señor, que des libertad, Señor, a aquellos que tienen yugos mentales, emocionales, espirituales, Señor. En el nombre de Jesús corrompemos, Padre Santo, toda cadena generacional, toda muro, toda barda que se para en contra de tu verdad es derrotada, igual que el diablo fue derrotado, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, te damos. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Vamos a tomar asiento. Un abrazo, un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero que vayan de una vez a Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Yo quiero leerles un versículo, uno nada más, en Proverbios 27, 17, que dice, bien sencillito, pero bien profundo. Dice 27, 17, Proverbios dice, el hierro con hierro se afina y un hombre aguza a otro. Uno de los propósitos de la iglesia no nada más es venir a la iglesia. En la iglesia, en la casa de Dios, usted va a encontrar a personas que tienen ideas erróneas, vienen de otra cultura, vienen con otras ideas, vienen unos con actitudes. Hay gente que no le gusta sentarse al lado de otra gente, porque así somos, así crecieron, así me enseñaron, etcétera, etcétera. Pero aparte de venir a sentarnos en la iglesia, aparte de venir a la casa de Dios y sentarnos, es afilar unos a otros. No escuché amén. Uno de los propósitos de venir a la casa de Dios es afilar unos a otros, hermanos. En la iglesia van a ver, yo no sé cuántos de aquí son padres, madre, levante su mano. Todos, santo, allá por atrás en la media también con la nena. La próxima media star allá ya anda trabajando. Usted sabe que usted puede tener 4 hijos o hijas, o 2 y 2, o 3 y 1, etcétera, etcétera. Y cada uno nace con una actitud y temperamento diferente. ¿Quién puede decir amén? Yo antes de que fuera padre, yo pensé, pues viven todos en mi misma casa y como soldadito los voy a traer. Qué poquito sabía yo, qué mente tan pequeñita tenía yo de lo que era ser un padre, amén. El título de hoy es Samuel, Pablo y Demetrio. Samuel, Pablo y Demetrio. ¿Ya están en Primera de Samuel 3:1? Pues yo no, espérenme. Yo por darles chance, darles quebrada, yo tengo que buscarlo ahora. Primera de Samuel 3. Vamos a ir del versículo 1, vamos a leer al versículo 11. Y le dice así, la palabra de Dios dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Elí era su mentor, era su se puede decir su pastor, su líder, su maestro, amén. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. No puedo pasar de leer ese versículo sin también aclarar que Samuel estaba en presencia de Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a Dios en presencia de Elí. Aquí una cosa que tenemos que entender cuando nosotros venimos a la iglesia y adoramos a Dios y levantamos las manos, no lo estamos haciendo para darle reconocimiento a los de la alabanza, ni ahorita que están ustedes sentados, ustedes no me están a mí haciendo caso. Usted tiene una Biblia, léala para que se vaya a su casa y confirme lo que le está hablando al Señor. Les pido, yo como siempre, no crean nada de lo que yo les digo. Por favor, analícenlo, porque es Dios el que les habla. Y dice el joven Samuel servía al Señor.
no al hombre, en presencia de Elí. Ahora sí, un amén. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, porque sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Versículo 4. Que el Señor llamó a Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? Amén. Que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: he aquí. Pero corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: no, yo no te llamé, vuelve a tu cama y duerme. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar Samuel, y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: he aquí, pues me llamaste. Pero él respondió: no, yo no te he llamado. Hijo mío, vete a acostar. Versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra de Dios. Bueno, quiero hacer una pausa aquí, ¿eh? Aquí está sucediendo algo. Samuel, quiero darles un poquito de historia. Samuel es hijo de una mujer que no podía concebir, no podía tener niños. Y la mamá le pidió tanto a Dios que no la dejara en su vergüenza y que por favor le concediera tener un hijo. Y a lo mejor, si usted no conoce de Dios, no conoce la Biblia, no entiende por qué la madre de Samuel le pidió a Dios: no me dejes en vergüenza. Bueno, yo sé que la cultura de hoy en día, estar embarazada es un problema, pero en aquel entonces ser madre era una bendición, porque Dios estaba contigo, la mano del Señor estaba contigo. Pero la cultura de hoy, tener un niño, estar embarazada es un problema, es mejor abortarlo. Entonces, aquí nos muestra la palabra de Dios que el Señor le habla a Samuel, el pequeñito. 3 veces a este punto le ha hablado. Samuel le nació a esta mujer que no podía tener hijos, y ella le hizo una promesa a Dios. Ella le dijo: si tú me das un hijo, yo prometo darlo a tu servicio y que viva en el templo y que sirva en el templo. Y no sé cuántos de nosotros le hemos hecho promesas a Dios que no cumplimos. Y qué chistoso que fue una mujer, ¿eh? Esta mujer tuvo palabra. Cuando dijo sí, fue sí. ¿Sabes qué difícil es entregar a tu hijo al servicio de Dios en el templo y ya no verlo más? O sea, lo mismo que le pides a Dios: dame un hijo, el Señor te lo da. Ahora es tiempo de cumplir. La Biblia dice en el capítulo 2 de Primera de Samuel, ahí te dice cómo la madre tuvo al bebé hasta que pudo ser un poquito grande, y lo mandó al templo del Señor a servir bajo Elí. ¿Sí? La madre, dice la Biblia en el capítulo 2, que la madre iba cada año y lo visitaba y le llevaba ropa y me imagino un montón de otras cosas, ¿no? O sea que la ausencia de la madre, la presencia, de la madre siempre estuvo allí, ¿sí? Pero lo que me causa impacto a mí es que ella cumplió con su palabra y ella entregó al bebé y lo entregó a Elí. ¿Sí? Ahorita vamos a estar entrando en profundo. A este punto el Señor le habla a Samuel 3 veces. Y la respuesta de Samuel es ir con su líder, es ir con Elí, es ir con su maestro, es ir con su mentor. ¿Me llamaste? Y y Elí le decía: no, yo no te llamé, vuélvete a dormir, me estás despertando, vete a dormir. Pero Samuel volvía a escuchar otra vez el Señor que le hablaba: Samuel, Samuel. Y levantaba y él iba corriendo con Elí, ¿no? Pero dice aquí en el versículo 7, dice: y Samuel no conocía aún al Señor. Samuel estaba en el templo, en la presencia de Dios,
sirviendo bajo la cobertura de Elí. Hay mucha gente en la iglesia que está en el templo, pero no conoce al Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 7, porque el Señor todavía no se había revelado a Samuel. Es necesario que tú tengas un encuentro personal con Dios, con tu Creador. De otra manera, vas a ir a la iglesia como Samuel y tú vas a estar debajo del guiamiento de una persona. Ahora, Elí, él era un sacerdote, era el encargado del templo. Fíjese lo que pasa en el versículo 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama otra vez más, dile: Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó con las palabras ocasionales: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retenir ambos oídos a todo aquel que la oiga. El título es Samuel, Pablo y Demetrio. Yo pienso que la vida de nosotros como hijos de Dios, tienen que haber tres tipos de personas en tu vida. Número uno, en la vida de Samuel había un mentor. Y este es el problema de muchos hijos de Dios. No tienen mentores, no tienen maestros, no tienen pastores, no tienen líderes, no tienen alguien que los guíe. Por eso no llegan muy lejos. Si tú eres el más inteligente de tu grupo, disculpa que te informe, no es de ser muy inteligente, porque debe de haber muchísima sabiduría a tu alrededor. Tienes que juntarte con gente de otras culturas. Tienes que saber de otras culturas. ¿Por qué? Porque el mundo no está compuesto de tu vecindario y tu cultura nada más. Lo primero que tú necesitas es un mentor, un pastor, un líder en tu vida. Cuando entras al caminar con Dios, necesitas a alguien que te pueda ayudar. Alguien que te pueda decir cuando tú piensas en tu cabecita que estás pensando una cosa, pero no es. Tu líder, tu mentor, tu pastor te tiene que decir: vete a acostar, porque no, todo eso no es todavía. Muchas de las veces nosotros queremos o pensamos que lo sabemos todo, pero en realidad no lo sabemos todo. Yo puedo ser pastor, pero yo necesito a alguien que me guíe en cosas de negocio. Yo puedo ser pastor y puedo ir a orar por alguien y sana, tal y como dice el Señor, pero yo necesito alguien que me ayude con la mecánica de mi carro. Que por cierto, en los últimos 2 años he aprendido cómo hacer los frenos, el tune-up. El otro día le saqué el alternador a mi carro yo solito. Todo lo que es el cambio de aceite, poco a poco. Ahí voy aprendiendo, amén. Pero no porque tú seas buenísimo en una área, quiere decir que vas a ser buenísimo en todas las áreas. Y la razón por la cual no buscamos a alguien fuera de nuestro entorno, ¿saben por qué es? Por orgullo. Yo lo sé todo. A mí este escuincle, ¿qué me va a estar diciendo? Yo lo puedo agarrar así, mire, porque yo tengo el doble de edad que él. No en esta área, porque Dios me ungió para esta área. ¿Quién me está escuchando? ¿Quién está aquí? ¿Le podemos dar una gloria al Señor? ¿Quién está despierto en este día? Todos de nosotros necesitamos, y aunque usted no lo piense o no lo crea, yo no me mando solo. Yo tengo 2 mentores. Uno de mis mentores está en Los Ángeles.
Él ha fundado como 57 o 570, no recuerdo, iglesias. Y tengo una madre espiritual. Ella vive aquí en San Diego y viaja para todos lados. Ha venido a predicar aquí. Ustedes la conocen. La hermana Doris Rivera. Y entre estas dos personas me están guiando. Y no crean, yo no hago lo que yo quiera tampoco. Siempre uno necesita tener a alguien que te diga, no. You're wrong, estás mal. Por más que un niño, pues tan tierno que es y por más que quiere hacer las cosas así bien bonitas, uno como padre tiene que decir no en ciertas cosas, porque si no se van a lastimar. ¿Sí? Se mira bonito que el chamaco esté saltando de la cabecera del sofá al piso, ¿verdad? Y ya cuando miras que si se va a caer de la ventana, entonces ya tienes que, vente para acá. Lo tengas que jalar de la oreja, de la camiseta, como sea. Todos necesitamos esa persona, ¿sí? Nosotros necesitamos un mentor. ¿Estamos? Gloria a Dios. Quiero que vayamos entonces nosotros al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Versículo 1, 2 y 3 vamos a leer. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Hechos 16, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, diga creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Llega un punto donde, aparte de que tengas un mentor, llega un punto, hermano, hermana, no puedes ser el mismo hoy que eras hace 5 años. Tienes que tener un tipo de sabiduría, tienes que poder hacer algo, no sé, algo, ¿sí? No podemos estar en lo mismo cada año, siempre tenemos que crecer, siempre tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces llega un punto donde tú debes, no ahora de tener un mentor, porque el mentor siempre debes tener uno, alguien que guarde conciencia de ti, pero llega un punto donde ahora tú tienes que ser el mentor. Llega un punto donde mis hijos conocen a Cristo por medio de mí, como yo vivo la vida, como yo hablo, como yo hago las cosas, como tomo decisiones, como me visto, como vivo y todo lo que hago. Pero llega un punto donde mis hijos tienen que conocer a Cristo por sí mismos. Muchos, mire, yo no sé si es la cultura hispana, pero yo he visto muchísima, bueno, a lo mejor porque yo soy mexicano, ¿verdad? Pues es donde me junto y todo, ¿verdad? Pero escucho muchas excusas, hermanos. Pastor, ¿cómo quiere que yo sea mentor si es que yo no sé mucho? Oye, si aunque supieras 3 cosas, esas 3 cosas, enséñale a tus hijos. Pero estamos llenos de excusas, es que no sé nada. ¿En serio? Sea por más pequeño lo que tú tengas de sabiduría, conocimiento, revelación, etcétera, etcétera, aplícalo. Sé un mentor, sé un maestro para alguien, guía a alguien. Aunque tengas, siempre, yo les recomiendo que siempre tengan un mentor, no importa qué tan alto lleguen. Alguien que pueda hacer, ¿sabes qué? Tú estás mal. Alguien, y ¿sabes qué? No escojas a alguien, tienes que escoger a alguien que no gana ni pierde,
con lo que tú ganas y pierdas, no le afecta a lo que tú haces, no le importa, porque esa gente te va a decir la verdad. No, 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 si vas por allí vas a perder tus inversiones. No, 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 si vas por allí te van a atropellar. No te juntes con esa gente, porque la palabra de Dios dice que las malas, ¿qué? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice, júntate con los sabios y serás sabio. Ah, pues júntate con un flojo, te harás flojo. Esa es la ley de la atracción. Tienes que juntarte con este tipo de personas, amén. Yo con mi hijo mayor he aprendido mucho en estos últimos meses. Yo siempre tenía anhelo yo de que yo le enseñara a trabajar, yo le enseñara esto, aquello y el otro. Yo quería hacerle uso de razón. Mira, no es lo mismo 2 más 2 que 2 por 2, porque después la multiplicación ya empiezas a ganar y en la suma vas a perder mucho. Pero el Señor a mí me dijo, tú cálmate. Yo ya tengo un plan para él. Y resulta que mi hijo pues tiene su novia y el papá de la novia trabaja él en construcción y hace trabajos, side jobs, ¿no? Handyman, ¿verdad? Y me dice, papá, yo quiero ir a trabajar. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo hago lo que tú digas, voy a donde tú quieras. ¿Por qué no pude yo ser su mentor, quien le pudo enseñar a trabajar y esto? Y el Señor, cálmate, ni tienes tiempo, hombre, cállate. Tiene unas cuantas semanas trabajando ahí. El otro día tuve una plática con él. ¿Cómo te está yendo, mi hijo, ahí en el trabajo? Dice, pues ando ganando dinero, papá. Dice, pero todo el día en rodillas, dice. Dice, mira, no sabía que tenía six pack, me dice él, tiene un six pack atrás, dice, pero traigo así un nervio que no es un six pack, ese es un nervio, le dije. Dice, ay, no sabía que eso existía. Sí, para mis manos, me dice, mira, cuando estoy así, luego mis codos, mis rodillas, y yo digo, y el Señor me dice, mira, están poniendo tile, y yo he escuchado a tu hijo hablar conmigo de rodillas, dice. Cuando no lo quiso hacer por su cuenta. Yo te dije, tú cállate, me estorbas, cállate, déjame hacer la obra en él. Y él me empieza a contar su día y todo, y luego al último me dice, papá, yo sé que estoy joven, pero no creo que lo pueda hacer por muchos tiempos, unos 2 meses más y ya, me dice. Yo necesito trabajar, pues, educarme, y amén. Necesito ser sabio como le doy al Señor, amén. Necesito hablar con Dios para que Él me ayude, amén. Le dije, Señor, tú sí sabes, gloria a Dios. Y me dice, sí, papá, y pues, papá, necesito que me ayude con algo. Hasta eso, hermano. Nunca me pide consejos, y menos en esta área. Papá, necesito que me digas cómo le debo de hacer con mi dinero. Me dice el Señor, así, órale, querías meter ahí, órale, dale. Yo no sabía qué decir porque me quedé tan sorprendido. Y me dice, sí, papá, necesito que me ayudes con el dinero, dice, porque es que la verdad no sé qué hacer. Me dijo, ok, mijo, primeramente pon a Dios en todo, también en tu dinero. Pon a Dios primero en tu dinero. Y ya le fui explicando. Yo en el servicio de inglés, él vino y puso una ofrenda de su dinero. Dije, yes. Para no hacerle la historia larga, muchas veces queremos nosotros ser el mentor de nuestros hijos. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy capacitado para enseñarle a tu hijo, por ejemplo, la mecánica. Yo sé unas cuantas cosas, ¿sí? Yo no estoy capacitado para enseñarle a él el valor de trabajar duro, porque mi trabajo, aunque yo ando uniformado con una pistola ahí, ¿verdad? Órale, pero yo estoy viajando en un vehículo donde tiene aire acondicionado, trabajo 12, 13 horas, sí es mucho tiempo, pero no así, de rodillas,
sus manos, ¿verdad? Entonces lo que yo les recomiendo como padres es de que aunque nosotros quieramos enseñar a nuestros hijos nuestra manera, tú tienes que dejar que Dios haga su manera. Tú tienes que dejar que la gente que Dios ha ungido en ciertas áreas, que ellos puedan ayudar a tus hijos en esa manera. Yo les decía, ¿verdad? Una de las áreas donde yo invierto mucha oración, donde invierto mucho tiempo es en la oración. Yo pido muchísimo en cuanto a mis hijos, oro de muchas cosas, pero en cuanto a mis hijos, yo por ejemplo, oro por el líder de él, su líder espiritual, que curiosamente, Verónica, que es líder de jóvenes, ella invierte en él. ¿Sí? Hay cosas que él le cuenta a ella que a mí no me cuenta y se siente bien triste. Pero me acuerdo que el Señor me dice, cálmate, déjame a mí hacer lo que yo tengo que hacer. Y consecuentemente yo soy mentor de ella. Entonces cuando tú inviertes, otros inviertan en los tuyos. Porque así es. ¿Por qué? Porque el que está mirando es Dios. Él está mirando desde allá arriba. Cuando tú piensas que tú, ay, cómo quisiera invertir tiempo en mi hijo, cómo quisiera estar allá con mi hijo, no te preocupes, que Dios tiene a alguien allá para tu hijo. Gloria a Dios. No pierdas tu calma, ten paz, porque el Señor está contigo. Sé salvo tú y tu casa. Quiero leerles 2 de Timoteo capítulo 1, 3 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 1. Cuando lo tenga, diga amén. 2 de Timoteo, es un libro bien chiquitito, si es que se les puede pasar, creo que son 2 páginas nomás. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 y el 5. Dice así. Este es el apóstol Pablo hablando. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. ¿Sabe quién está hablando el apóstol Pablo? A Timoteo, al varoncito que estaba discipulando. Versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, 3 generaciones. 3 generaciones, dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, yo te echo porras. ¿Sabes por qué? Porque la fe que tú tienes es buena. Y no lo digo por ti, lo digo porque tu abuela fue sierva del Señor y tu mamá también. Por medio de esa fe, hermanas, miren, usted a lo mejor no le va a tocar ver situaciones en la vida de sus hijos que van a pasar, porque todos van a pasar algo. Pero créame, cuando Dios abre la boca, Él se atrapa con lo que Él dice. Entonces Él lo va a cumplir, hermanos. Su palabra es la promesa hacia nosotros, ¿sí? Él no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en cumplir promesas que no están en la Biblia. Él no tiene ninguna responsabilidad, obligación en comprarte un Maserati. ¿Ok? Él no tiene esa obligación porque no está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender esta parte, ¿sí? Y lo que me gustó de ese pasaje es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, yo conocí a tu abuela, yo conocí a tu mamá. No porque eran chismosas, no porque eran golpeadoras, no porque eran tomadoras, por su fe. Qué cosa tan hermosa que conozcan a tu familia por el tipo de fe que tú traes. ¿Por qué? Porque tu fe es la que determina tus acciones, determina la condición de tu corazón. La fe determina cómo caminas, cómo hablas, cómo votas, cómo tú haces las cosas. La fe. Dice la palabra de Dios, no caminéis por medio de la vista, sino caminar por medio de la fe.
Y es el problema del hombre que camina por la vista. Por eso mira colores, blanco, negro, amarillo. Mira los colores del ser humano. Por eso en la Biblia, miren con fe, caminen con fe. No hay indiferencia entre nosotros. Quiero que vayan al libro de Hechos, capítulo 19. Cuando lo tenga, diga amén. Hechos capítulo 19, vayan al versículo 23, por favor, en lo que ustedes van. Ahí quiero como dar repaso a donde estamos ahorita. ¿Sí? El título es Samuel, Pablo y Demetrio. Amén. Y todos necesitamos ser como Samuel. Necesitamos tener alguien que nos pida cuentas. Amén. Hermanos, varones, no estoy hablando de sus esposas, porque ellas quieren saber todo. Te paras del sofá, ¿dónde vas? Al baño. Sales del baño, tomas un paso a la izquierda en vez de la derecha, ¿a dónde vas? A recoger el correo. Sales del trabajo, ya la comida está en la mesa, el drink, todo. 2 minutos. ¿Dónde estás? Estoy en el garage. Ya mero bajo, gorda, cálmate. ¿Sí? No estamos hablando de ese tipo de contabilidad. Estamos hablando de una persona que no beneficia de tu relación con tu esposa o tu esposo. Una persona que si ganas o pierdes, a él o ella no le interesa, no le afecta. Ese es el tipo de mentor que necesitas. Aparte de tener un mentor, debemos también ser un mentor, como Pablo. No puedes estar tú 20 años en el evangelio. El otro día escuché un testimonio de una hermana que decía que yo he estado en esta iglesia por 89 años, he sido uno de los santos de esta iglesia por 89 años. Hermanos, hay 5 cosas, 5 preguntas que Dios, yo imagino, yo en mi pensar, hay 5 preguntas que Dios nos va a preguntar, o que nosotros debemos de mínimo tener la respuesta a estas 5 preguntas. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar cuál es tu nombre, si Él ya sabe tu nombre. Él no te va a preguntar dónde viviste. Él no te va a preguntar que a cuántos países viajaste. Él no te va a preguntar cuál es tu deporte favorito. Él te va a preguntar, una de las preguntas que Él te va a hacer es: ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di a ti? Él no te va a preguntar el tipo de carro que tú tienes. Él te va a decir: ¿a cuántas personas ayudaste con ese carro? Él no te va a decir: oye, ¿cuántas recámaras tenías en tu casa? No, Él te va a decir: ¿a cuántas personas pudiste hospedar? Él no te va a preguntar tonterías que nosotros no te imaginamos, porque Dios es un Dios de propósito. Amén. Hechos 19:23, ¿ya lo tienen? Dice, vamos a leer del 23 al 30, dice: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, y producía no pocas ganancias, o sea que ganaba mucho a los artífices, reunió a estos juntó con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio? O sea, este hombre de Demetrio, quiero parar ahí, él se dedicaba a hacer imágenes, dioses, imágenes. Y aquí vamos a estar viendo cómo Pablo empieza a predicar en contra de estas cosas. Y Demetrio se enoja, porque ese es su oficio, de ahí gana su dinero.
Entonces él reúne a varios mercaderos que se dedican a lo mismo y les dice: mira, aquel tipo nos va a dejar en la calle porque él está predicando en contra de lo que hacemos. Entonces él empieza a levantar un montón de personas que tienen un trabajo similar, ¿ok? Y dice, versículo 25: reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio, y veis y oís que no solo en Efesos, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de nuestro oficio, que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin favor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los judíos no lo permitieron. Demetrio se dedicaba a hacer estatuas, pero empezó a ser un problema, porque estas estatuas iban en contra de la voluntad de Dios. Hay oficios, quiero que me pongan atención, hay oficios que no son agradables a Dios. Tú vas a tener que escoger entre agradar a Dios o agradarte tú mismo, porque la misma palabra dice: no puedes servir a dos dioses, a Dios y a las riquezas, a Dios y a tus ídolos, a Dios y a tus adicciones. No se puede. Va a tener que luchar. En este caso, este hombre Demetrio se enfureció, porque de ahí es donde él sacaba todo su dinero. De ahí es como le daba de comer a su familia. Era tanto su negocio, dice, que no nada más era en ese lugar, era en toda Asia. Y este hombre reunió a varios otros que tenían el mismo oficio y les dijo: hey, tenemos que acabar con aquel Pablo, porque ese Pablo nos va a dejar en la calle, porque él está diciendo, nos está poniendo en contra. Y peor, el templo de la diosa Diana, pues lo van a descreditar. Esa diosa se va a ir para el infierno, se va a caer. Tenemos que acabar con Pablo. Por eso dice en el versículo 29 que Gallo y Aristarco fueron arrastrados. Y cuando Pablo quiso ir al mismo lugar, los otros discípulos dijeron: no, porque te van a dar una buena. El título de este mensaje es Samuel, Pablo y Demetrio. Que si están despiertos todavía. Y Demetrio. Aparte de tener un mentor, aparte de ser un mentor a alguien más, necesitas en tu vida un Demetrio. Oposición. En 1800, por allá 1840, cuando traían los pescados de Asia para acá, aquí lo que es en estas regiones, los barcos cargaban pescados. Dentro de los barcos había un pedazo donde metían los pescados con agua y se los traían. A su sorpresa, los pescados llegaban muertos. Los pescados llegaban que apestaban. Y no sabían, por muchos años, no sabían por qué llegaban los pescados así.
¿Eh? Si decían, bueno, escogemos los pescados bien, escogemos las áreas donde vamos a pescar, ¿y por qué llegan así? No sabían por qué hasta un día que se dieron cuenta. En una de esas, lo mismo de siempre, trajeron el barco lleno de pescados, pero esta vez los pescados estaban moviendo, vivos, llenos de fuerza. Y decía, mira, estos que se volvieron locos, andan nadando por todos lados. Pero cuando ellos fueron sacando los pescados del barco, se dieron cuenta que había un tiburón. Pero ¿sabe que ese tiburón los mantenía activos? Y por eso llegaban sanos y salvos. Y cuando los comían, sabían tan buenos. Dios tiene que dejar y permitir un tiburón en tu vida. Tiene que haber oposición en tu vida, porque si no, muchos de ustedes se quedan atascados. Dejan de orar, dejan de alabar a Dios, dejan de buscar la justicia. Por eso el Señor tiene que dejar un gigante que llegue a tu vida, que conmueva tu vida tal como debe de ser conmovida. Mi primer pastor dio un testimonio una vez. No quiero decir su nombre porque pues son cosas que uno aprende como pastor. Dio su testimonio de una hermana. Dice, yo tenía como 12 años orando por la hermanita para que se fuera de la iglesia, dice, porque la hermana, dice, todo era un problema. Usted sabe, hay gente que es literalmente negativo. Le puedes decir que el vaso tiene agua a la mitad y ella dice, pero está a mitad vacío. No, hermana, está a mitad lleno, se lo acabo de llenar. No está a mitad vacío. O sea, no importa que hay gente que simplemente su perspectiva, todo es negativo. Yo estoy como el Chespirito o el Chavo del 8. Míralo por el lado amable, hay que mirar el lado positivo, ¿verdad? Si ustedes no miraron ese programa, pues I'm sorry. Yo de ahí aprendí eso. Hay que ver las cosas por el lado amable. Y el pastor nos dio su testimonio. Dijo, yo tenía orando por esta hermana, dice, 12 años. Dice, Señor, ya llévatela, cambia la otra congregación, no, da lo que quieras, no me interesa, Señor, porque es que ella, por más que le digo, no entiende, no hace caso. Le digo, vete a la izquierda y se va para la derecha. Le digo, lee y no lee. Le digo, levántate a orar conmigo y no se levanta, nunca contesta. Yo ya me cansé porque todo el tiempo trae, pastor, pero fíjese que mis hijos. Y luego al próximo día, pastor, es que mis finanzas. Y todos los días, cada vez que teníamos culto, era una cosa, era otra cosa. No había avance, no había progreso, no había cambio. Todo el tiempo era algo negativo. Y yo dije, Señor, ya llévatela. Y dice que una vez él orando en la madrugada, se levantó y dice que se le vino a la mente la hermanita, que no voy a decir por nombre. Y dice, no, Señor, hasta me levantas para orar por ella. No, ok. Dice que él se levanta, se avienta agua en la cara, se seca y se pone de rodillas ahí en su cama. Y él empieza a orar, Señor, no sé por qué pusiste la cara de esta hermanita. Si ya sabes que te he pedido que te la lleves, ten misericordia de mí. Dice que en eso entra una voz a su corazón y le habla a él y le dice, ¿sabes por qué no te la he quitado? Porque si yo te la haya quitado, ¿tú crees que orarías como oras? Todos los días y con esa pasión, dice. Así quiero que ores por todos en la iglesia. Hay cosas que el Señor no te quita, de hecho te pone al propósito para que busques de Él. Hay personas que tienen una enfermedad y si no fuera por la enfermedad, no buscan de Dios. Dios es misericordioso. Dice su palabra, todo obra para bien para aquellos que le aman al Señor. Ese problema que tú tienes te mantiene orando. Esa situación que está en tu vida te mantiene cercano al Señor. Tus finanzas te tienen con miedo, pero dependes de Dios. Dios tiene que permitir un tiburón en tu vida. Pablo
Ese fue un ejemplo de muchos, porque Pablo, él sí recibió la persecución, él terminó en la cárcel. Él pasó muchas persecuciones, intentos de asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fue una persona que simplemente reunió un montón de personas y estaban en contra de él. Yo te quiero hacer una pregunta a ti hoy en este día. ¿Tú eres Samuel? ¿Eres Pablo? Y si esos dos, tienes algún Demetrius en tu vida, dale gracias a Dios por él. Dale gracias a Dios por esa compañera de trabajo que te trae de los pelos y estás orando: Señor, dame paciencia, Señor. El versículo que les leí al principio: espada afila otra espada. Tengo dos versículos que les voy a compartir para terminar, pero quiero regresar a ese. Uno de los propósitos de venir a la iglesia no es nada más venir a la iglesia. En la iglesia vas a encontrar gente que no te cae bien, nada más al verlos dices: oh my goodness. Como le hace la hermana Vicky, le hace así: no, pastor, usted tiene que tomarse esas cosas. Me dice: hermana, ya, déjeme en paz. Le voy a decir a mi mamá, En la iglesia no nomás es para venirse a sentar, hermanos. Aquí ya tenemos diferente, hay una diversidad de personas aquí entre nosotros. Y usted debe de afilarme a mí como yo afilarle a usted. Las hermanitas, ahí les cuento porque allá están. Cuando vienen a los estudios bíblicos y se van, hermanas, cuando lleguen a su casa, llámenme o textéenme. Al principio, ¿yo por qué? No, hermana, porque usted me tiene que avisar que llegó a la casa. Yo me quiero... ¿A poco no se acuerdan los padres? Se van los hijos a la calle y está la mamá a las 2 de la mañana. Ay, no ha llegado, no ha llegado. Así estoy yo. No llegaron. Y la hermana Vicky es la que llega hasta las 12 de la noche. I'm sorry, se me salió. No, lo que pasa es que la hermana Vicky va y lleva a otra persona, lleva a la hermana Alicia y todo. El punto está que en la iglesia no nomás es para venirse a sentar, hermanos, hay mucho trabajo. Mire, en el otro servicio a las 9 de la mañana, tengo un compañero de trabajo que le está hablando de Dios y tiene 3 jóvenes y hoy vino él solo, pero vino. Y le estaba comentando, estaba enseñando yo la iglesia y miró los flyers que tenemos ahí atrás del evento de la playa y las películas que vamos a tener. Y me dice: ¿sabes qué? No sabes cuánto tiempo he querido ir a la playa. Dijo: pues voy a ir, si me dan el día voy a ir. Mire, hay personas que tienen en la iglesia meses y no quieren convivir con nadie. Hasta las moscas vinieron a atacarme. Esas moscas no me hacen nada. El propósito de venir a la iglesia es para que seas afilado por otras personas. Porque si tú eres el único cuchillo en el almacén, pues no has de estar muy filoso. Porque no hay un tiburón en tu vida. No hay nadie que te empuje, no hay nadie que te motive, no hay nadie que te corrija. Y eso es lo peor de todo, ¿sabe? No tener a alguien que te corrija. ¿Sabe? Levante su mano. ¿Quién sabe quién es Michael Jordan? El hermano lo hizo el primero, levantó los lentes. Michael Jordan es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Ahora, Michael Jordan, él tenía su práctica con los equipos que él jugaba, ¿sí? Pero Michael Jordan hacía algo extra. Él le pagaba a un profesional, no sé cuál sería el título, pero le pagaba a alguien aparte para que observara todas sus prácticas y que le dijera o que le mandara un resumen, o no sé cómo le hacían, se juntaban el fin de semana, yo no sé, para que le dijera todas las equivocaciones que hizo durante las prácticas y los juegos. Por eso él era el mejor basquetbolista, porque él recibía la crítica por el lado amable. Yo ni les cobro y les digo y se enojan. Quiero leer en Efesios. Si podemos ir a Efesios 2:10. Gracias, Señor.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sí, es una cosa saber lo que tienes que hacer y es otra cosa hacerla. Dice la Biblia que nosotros somos masterpiece. Somos una obra maestra de Dios, cada uno de nosotros. Y Él nos creó para hacer buenas obras de antemano, para que anduviéramos en ellas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Yo estoy muy agradecido con el Señor, porque lo único, escúcheme bien, lo único que he tenido que hacer es hablar con Él, orar con el Señor, hablar con Él. En la situación de mi hijo no he tenido que mover un solo pelo. El Señor se encargó de enseñarle lo que yo le quería enseñar, mas no tenía tiempo. Y Él se lo enseñó de tal manera que mi hijo está salvo, no tiene ninguna enfermedad, no se quebró ningún hueso. Mas ahora viene con su daddy a pedir consejos de sus finanzas. No, pues yo bien ahí ya me firmé yo. Quiero que nos pongamos de pie porque yo quiero motivar tu vida. Yo quiero motivarte por medio del Señor. Si no tienes un mentor, búscate un mentor. Libros pueden ser mentores, pero no pueden ser pastores, porque el pastor cuida personalmente de ti. Un libro no puede orar por ti, pero los libros son buenísimos. La palabra de Dios sí puede, porque es la palabra viva de Dios. Amén. Quiero que te vayas con la pregunta: ¿a quién estoy yo discipulando? ¿A quién estoy yo discipulando? Mire, me contaron una historia muy bonita de usted. Que usted era coach de soccer. ¿No extraña eso? ¿Qué diría usted si Dios le dice: lo voy a volver a hacer en ti? Nomás piénsela allí. Piénsela ahí. Quiero despedirme en las redes sociales, hermano, hermana, que Dios te bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido para tu edificación. Y por favor, ayuda a compartir el evangelio del reino de Dios con nosotros. Que Dios te bendiga. Yo quiero que ustedes se vayan en este día, hermanos, con Samuel, Pablo y Demetrio. Hermanos, no se preocupen de la gente.